A través del análisis que le vamos a hacer hoy al libro de Corintios, vamos a aprender cuando dentro de una iglesia surgen problemas y las soluciones que se deben de dar para poder solucionar los problemas que surjan. Así que esto realmente nos traerá también un análisis para cómo comportarnos dentro de la iglesia, cómo desarrollarnos dentro de la iglesia. Así que pongamos atención e iniciamos con nuestra habitual lectura bíblica. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Bueno, nuestra lectura bíblica está basada en el capítulo 2, verso 8 al verso 16. Dentro de esto que hemos escuchado está realmente revelándonos la revelación por el Espíritu de Dios, digamos, lo que el Espíritu nos revela o lo que el Espíritu nos da o lo que necesitamos que el Espíritu nos dé para poder entender los asuntos de Dios. Ahora, hablo esto porque lo básico en esta parte para poder entender es que Dios, su base, su eje, su atmósfera, su entorno es puntos espirituales, digamos. No hay teología, no hay algo que el hombre quiera dar a entender quiera poder usar para entender a Dios. Digamos, todo lo que el hombre ha creado y todo lo que se basa en el hombre para poder entender a Dios es lo que hoy en día existe. Pero realmente cuando hablamos de espiritualidad es la forma en que Dios se revela al hombre. Entonces aquí no tiene que haber bases de entendimiento del hombre, sino que son bases directamente de Dios. Por ello es que Pablo empieza, dice, la cual de cierta manera nos está dando a entender que ni los príncipes de este mundo la hubieran conocido. Como quien dice, para él, de cierta manera, la sabiduría o conocimiento que se desarrollaba en aquel entonces era un conocimiento que solo los príncipes o solo las personas que tenían capacidad para capacitarse o ser intelectuales o poder conocer esa sabiduría, pues no era la sabiduría que Pablo quería dar a entender, sino que era una sabiduría de la cual ellos no la conocían, ellos no la entendían. Por ello dice que si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor. Están hablando, si hubieran entendido que Cristo era el Hijo de Dios, si hubieran entendido que Él era el representante de Dios, créanme, jamás lo hubieran crucificado. Entonces, Él está hablando de que, de cierta manera, esta sabiduría que Él va a dar a entender o que Él conoce, con la cual Él se ha dado a conocer, es totalmente diferente a la sabiduría que la mayoría entendemos. Recordemos que Corintios es una ciudad intelectual, personas muy capacitadas, entonces Él tiene que hablar de esta manera para que ellos lo comprendan. Les va a decir, es otra sabiduría, otra forma de entender, y realmente es así, digamos, no se trata de que sea tan intelectual.
Digamos, yo sé, hay muchas personas que estudian y eso está bien. Académicamente hay muchas cosas que nos pueden ayudar a entender las cosas de Dios. Pero algo que sí necesitamos entender es que si Dios no se revela, digamos, si Dios no nos da la capacidad de poderlo entender, por más que nosotros tengamos conocimiento académico, intelectual, lo que queramos tener, no podremos entender a Dios. Entonces, eso de revelarse a Dios es de Dios. Él es el que tiene como que la técnica, la fórmula, nos creó para entender esa técnica. Cuando nosotros la sentimos y sabemos que Él la está proyectando, podemos entender. Ahora, hablo esto porque realmente, digamos, si yo les digo a ustedes, miren, yo entiendo la Biblia porque yo la entiendo, o sea, como que dice, tuve que estudiar, tuve que hacer, es cierto, hubo un proceso de 7 veces leer la Biblia, pero yo le llamo proceso, pero no fue eso, digamos, yo no le puedo decir a alguien, lee las 7 veces la Biblia y en la 7ª vas a entender. Yo no puedo hacer eso, porque esa fue la experiencia que yo tuve con Dios, porque Él me la requirió y Él sabía que era la forma en que yo iba a entender. Pero puede ser que otro, como la primera vez, otros como, no sé, lo que sí necesitamos entender es que necesitamos leer la Biblia. Y entonces ahí se va a despertar esa sabiduría que no proviene de ningún lado, sino proviene de Dios. En el verso 9, Pablo hace la cita o utiliza lo que el Señor habló antes respecto a la revelación que Él daría a aquellos como nosotros, como Pablo, como todos creyente de Dios, todo aquel que entiende la revelación de Dios. Por ello dice que son cosas que ojo no vio, como que dice, de cierta manera, como que Dios ocultó para que no lo vieran nuestros ojos físicos, pero sí nuestros ojos espirituales. Lo que oído no escuchó, no entendió, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, una de las cosas que necesitamos entender es que Dios se revela a nosotros porque nos ama. Uno. Segundo, nos da la potestad de corresponder a ese amor. Como que dice, de interesarnos, de saber que venimos como que sin nada, no podemos impresionar a Dios, no podemos decirles que eso es algo que solo yo puedo hacer porque yo soy muy sabio. No, de veras, realmente como que dentro de la sabiduría de Dios, yo lo veo así, como que a nosotros nos hizo, podríamos decir, inútiles. Les hablo en cuanto a el conocimiento académico. No estoy hablando de que no es que no entendamos. Sí entendemos, pero cuando entendemos la sabiduría de Dios, yo veo que mi conocimiento académico y todo lo que me rodea pareciera inútil, aunque algunos se sienten arrogantes por ello, pero en mi caso yo no. ¿Por qué? Porque veo más valiosa la sabiduría de Dios que el conocimiento académico, que los diplomas, que lo que yo puedo alcanzar. Veo más valioso. Esa es mi forma de ver. Entonces, esa es también mi forma de amar. Esto es lo que Dios escondió. Esto es lo que Dios quiere revelar por el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere darnos a los que no ven físicamente, sino espiritualmente. A los que no oyen físicamente, pero sí espiritual. Y nos ha predestinado y nos ha dado la capacidad, ¿sí?, de que nosotros, Él lo dijo antes, lo escribió para que nosotros hoy en día dijéramos, esta es la revelación, esta es la sabiduría, esto es lo que Dios tenía predestinado para nosotros, haciendo a un lado nuestro conocimiento académico, intelectual, lo que nosotros tenemos, porque la sabiduría del Espíritu realmente es mucho mejor que un conocimiento intelectual. En el verso 10, Pablo basa esta parte que esto es del Espíritu de Dios, digamos. No lo habla como quien dice que Él lo está transmitiendo. No lo hace porque entiende que Dios está revelando al hombre a través de su Espíritu. Y por ello dice que el Espíritu nos lo revela, lo atribuye como un maestro, como un guía para nosotros. Y dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios. ¿Cómo que dice? El núcleo, el poder, la ciencia o el poder absoluto de Dios, el Espíritu Santo lo conoce bien, lo entiende bien. ¿Cómo que dice? Nuestro maestro, el Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro coach, el Espíritu Santo,
no es alguien que venga como que a aparentar algo, sino que es experto en lo que él está enseñando. Digamos, si él está diciendo algo a nosotros, es porque él sabe y entiende y conoce muy bien que nosotros podemos hacerlo. Digamos, si el Espíritu Santo nos enseña que nosotros debemos de vivir en santidad, él sabe que nosotros tenemos esa capacidad. Entonces, cuando él empieza a hablarnos y a entrenarnos, a llevarnos, está estimulando a que nosotros nos demos cuenta que tenemos la capacidad de vivir en santidad. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, porque créanme, cuando nosotros queremos intelectualmente estudiar al Espíritu, digamos que lo hagamos a través de la teología. La teología es la ciencia que estudia la conducta humana, pero la teología no es la ciencia que estudia al Espíritu Santo. Entonces, no se puede utilizar la psicología, era lo que yo quería explicar. No se puede utilizar la psicología para estudiar a Dios. Pero entendamos, hoy en día el hombre ha creado la teología, que era lo que yo quería llevar. Y es cierto, hay ciertas bases interesantes, hay ciertas cosas que el hombre ha tratado, pero no es la ciencia tampoco para estudiar a Dios, porque entendamos, es una ciencia creada humana, hay intervención humana, y donde hay intervención humana puede haber corrupción. Entonces, mientras la atmósfera sea humana, no es segura. La seguridad, la base correcta en la ciencia, podemos decir, ponemos ciencia, conocimiento, sabiduría, que nosotros podemos estudiar al Espíritu, es en lo espiritual, es en su atmósfera, es donde Él se mueve, es en su conocimiento, es en entender, razonar, meditar lo que Él nos está dando a entender para llegar a una conclusión. Digamos, si el Espíritu me dice, anda en santidad, es porque Él sabe que puedo andar en santidad. Lógicamente mi carne me va a decir, no puedes. Lógicamente el pecado me va a decir, no, tú no puedes. Entonces, mi pregunta sería, ¿escucho al Espíritu, el experto en el que decirme que sí puedo andar en santidad, o escucho al mentiroso, o escucho a mi carne diciendo, no puedes andar en santidad? Pero si el Espíritu lo dice, entonces tengo que llegar a un punto. Si puedo andar en santidad, porque el Espíritu me dará las herramientas o me dará la facultad para poder andar en santidad. Entonces, lo que el Espíritu me está requiriendo es lo que realmente escudriñó en Dios y me lo está dando a mí. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y es necesario que nosotros andemos en santidad. Sin santidad, dice el mismo Espíritu en la palabra, nadie verá al Señor. Y nosotros queremos ver al Señor. Entonces, como que nos cuestiona, ¿quieres ver a Dios? Sí, debes andar en santidad. Hace un momento lo que aclaraba, Pablo nos lo está enseñando en el verso 11. Nos dice, porque nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo es Satanás, es un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, un espíritu que viene en contra de lo que Dios enseña, del Espíritu Santo, en contra de la verdad, en contra de todo, usando la mentira, como que dice, nos va a ilusionar en algo que no es real. Digamos, si Dios nos dice, busquemos la santidad, Dios nos dice que necesitamos andar en santidad para verlo, en respuesta, en oración, en búsqueda, en conocimiento, en todo. Entonces, Satanás va a decir, no, eso no es así, esto es así, y esto tú no puedes, tú estás en el punto de pecado, tú tienes que ir en la carne, ahí no puedes. Es cierto, en la carne yo no puedo, pero en el Espíritu sí puedo. Entonces necesito entender que no he recibido el Espíritu del mundo. Por ello, no debo de creerle, no debo de tratar de entender lo que Él me está diciendo, el Espíritu del mundo, porque no he recibido ese Espíritu, sino que dice, he recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu de Dios que proviene de Dios. Entonces, yo he recibido el Espíritu de Dios, a Él sí debo escuchar, a Él sí debo entender, en Él sí debo razonar, para llegar a tener la conclusión, porque el Espíritu escudriña todo y Él sabe cómo presentarme digno ante Dios. Entonces, si Él me está diciendo a mí que esta es la forma de entender a Dios, esa es la forma que yo debo seguir, porque Él lo conoce todo, lo entiende todo, es mi coach, es mi maestro, es mi guía y me va a llevar a que Dios también pueda verme y yo también lo pueda ver, porque ese es el objetivo del Espíritu Santo, llevarme a Dios.
Verso 13. Por lo cual también hablamos, como quien dice, lo que estoy tratando de explicar acá, no lo estoy explicando porque me lo enseñaron en una academia o porque alguien habló bonito y yo aprendí, sino porque estoy hablando lo que el mismo Espíritu me ha llevado a enseñar y a razonar. Ahora, ¿por qué hablo esto? Digamos, tenemos que entender que la Biblia dice: meditarás de día y de noche en la palabra. Como que dice, ¿qué me quiere decir el Espíritu? Dice el Espíritu que debo orar, pero ¿por qué quiere que ore? Yo ore. ¿Será porque yo hablo por hablar? Es una forma de cuestionarme. ¿Será porque no? Él quiere que yo ore. Ok. Quiere que hable con Dios. Ahora, ¿qué hablo con Dios? Yo no quiero ser una persona hablar por hablar. No me gusta hablar por hablar con la gente, menos con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Ya sé. Quiere que yo pida algo a Dios. ¿Qué quiero yo de Dios? ¿Qué me gustaría a mí de Dios? Si pienso humanamente, voy a decir: yo quiero un carro, yo quiero una casa, yo quiero una esposa, yo quiero esto, todo lo material. Pero si pienso espiritualmente, yo quiero sabiduría, yo quiero conocimiento, quiero entender su palabra, yo quiero tener más fe, yo quiero tener esperanza, yo quiero... Entonces, eso es lo espiritual. Por eso dice, sino con la enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Digamos, el hombre espiritual entiende que es más valiosa la sabiduría espiritual que la sabiduría intelectual. El hombre espiritual conoce que el conocimiento espiritual es más valioso que el conocimiento académico. Entonces, no estoy diciendo tampoco que abandones el conocimiento académico, sino que de cierta manera, si le pones ganas al estudio académico, ponle ganas también al estudio espiritual. Digamos, si me voy mediodía o un día a estudiar, el otro día también puedo hacer un día de estudio bíblico. Digamos, necesito entender que lo espiritual es más valioso porque voy a acomodar. Yo quiero ser un hombre espiritual y voy a acomodar lo espiritual y entiendo lo espiritual y debo estar en la atmósfera espiritual para entender a Dios. Así que lo que estoy hablando no lo hablo porque alguien me lo enseñó, sino porque el mismo Espíritu, al llevarme a razonar, al llevarme a meditar, al llevarme a hacer lo que Él requiere que debo hacer, por eso hablo, porque hablo de mi experiencia, hablo de mi relación, hablo de lo que yo hago para poder entender a Dios o lo que Él me requiere para poder entender a Dios, y así es como hablo, porque entiendo a Dios. En el verso 14 nos dice y nos explica su respecto al hombre natural. Estoy hablando de un hombre basado en el punto académico o teólogo, o basado en la teología sería acá, que quiera entender a Dios o que use sus métodos para poder entender a Dios. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No dice teólogamente, no dice otra manera. Yo sé, a veces hay personas que a veces les molesta. Dicen, no, es que usted no apoya la teología y mire esto. Y no es eso. Créanme, si alguien me dijera, no va a apoyar la teología o va a apoyar la espiritualidad, les diría, yo apoyo la espiritualidad de Dios. La Biblia enseña la base espiritual y no puedo contradecir o no puedo cambiar esa parte. Y no puedo decir también que la teología es la espiritualidad del hombre. No puedo hacer eso. Porque entiendo que la espiritualidad es de Dios. Entonces, ahora hablemos, eso es dentro de los teólogos y los que estudiamos la Biblia, podemos decir. Pero necesitamos entender sobre el hombre natural. Lógicamente acá está hablando de un hombre natural que no entiende la espiritualidad, que no quiere comprender que la Biblia es clara y que Dios es quien se revela al hombre. Digamos, hay algo que necesitamos entender. Yo quiero conocer a Dios, es cierto, la Biblia nos dice, buscadme, digamos, hay una cierta invitación, hay una forma en que Dios está utilizando que te intereses en Dios, pero yo diría que ese es un 25%. Pero en cuanto a la revelación de Dios, es un 75%, porque Dios quiere que lo conozcas, que Él es el fundador de la tierra, del cielo, del universo,
Digamos, que tú lo conozcas como creador, que lo conozcas como Señor, que lo conozcas como Dios, proveedor, sanador, que lo conozcas de todas las maneras que Él se quiere dar a conocer. Entonces, cuando nos damos cuenta, realmente nuestro interés no es, si lo basamos en un 100%, es un 25% de interés que nosotros ponemos. Pero el interés mayor es de Dios. Entonces, Él se quiere dar a entender, Él quiere darse a conocer, y Él quiere que nosotros entendamos para que nosotros no actuemos como el hombre natural. Lógicamente, yo actué como el hombre natural. Anteriormente no quería creer en Dios. Después, ya estando con Dios, creía que Dios y los que tenía estaban cabales, estaban suficientes, que yo no era necesario. Pero sucesivamente Dios me fue dando a entender por qué me llamó y para qué me llamó y qué es lo que yo necesitaba hacer. Hoy en día lo estoy haciendo a través de estas enseñanzas y lo demás que Dios quiere que haga para que realmente cumpla el plan y el propósito de Dios. Entonces, mi razón de enseñar, mi razón de predicar no es quedar bien con nadie, sino es quedar bien con Dios. Y en este caso, aunque para el hombre son locura lo que estoy hablando, y entiendo que le sean de locura, pero es porque no le ha llegado la revelación a Dios. Cuando le llegue la revelación de Dios, entonces me entenderá, y por ello Pablo lo dijo anteriormente, hablamos no sabiduría de los hombres, sino sabiduría de Dios. En el verso 15, Pablo nos dice que el espiritual, la persona que ya entendió a Dios, que se mueve en la atmósfera de Dios, dice que tiene un actuar. Pablo utiliza acá la palabra, o bueno, la interpretación que le dieron a esto le llaman juzgar. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero no es que se juzgue, yo diría la palabra más adecuada, es mi forma de decirlo, es analizar. La persona espiritual analiza todo en el conocimiento, en la base espiritual bíblica y la que el Espíritu le ha dado según ha entendido. Y dice, pero a él nadie le juzga de nada. Como que de cierta manera, cuando él analiza, era la palabra que yo decía, todo lo que Dios le permite, lo analiza para su bien, es de provecho. Si esto me ayuda a conocer más a Dios, esto me acerca más a Dios, esto así va. Dice que esa actitud, ese actuar de él, nadie lo ve mal. ¿Por qué? Porque ese es el actuar que Dios quiere que tengamos para poder analizar y entender y cada vez estar más cerca de Dios. Esa es la base o es la idea que nos está transmitiendo Pablo para que entendamos el verso 15. Necesitamos ser analistas, pero espirituales, en la base espiritual para poder entender a Dios. Verso 16. Acá nos quiere dar una herramienta que nosotros necesitamos comprender, porque dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Está hablando de la mente de Cristo. ¿Qué pensaba Cristo cuando estuvo acá en la tierra como hombre? ¿Quién la conoció? Nadie. ¿Quién lo instruyó? Pues el Espíritu. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente? ¿Por qué nos dice que tenemos la mente de Cristo? Si nosotros nos movemos en el ambiente, en la atmósfera espiritual, si nosotros analizamos todo lo que el Espíritu nos dice, para bien, para provecho, para poder salir adelante, si nosotros hacemos todo ello, entendamos, vamos a desarrollar la mente de Cristo. La mente de Cristo estaba enfocada en agradar al Padre. La mente de Cristo estaba enfocada en cumplir su propósito en esta tierra. La mente de Cristo estaba enfocada en hacer lo que Dios quería que Él hiciera. Entonces, cuando nosotros entendamos que estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos, que nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios y que nosotros estamos agradando a Dios, esos 3 puntos nos dan lo básico. Tenemos la mente de Cristo. Pero ¿qué hay de aquel que anda pecando? Ese no tiene la mente de Cristo. Cristo no andaba pecando. Pero ¿qué hay de aquel que anda haciendo cosas que no tiene que hacer, sino cumplir el propósito de Dios? Ese no tiene la mente de Cristo. Está cumpliendo sus deseos carnales. Pero ¿qué hay de aquel que no entiende esto?
este no tiene la mente de Cristo, porque no está enfocado en agradar al Padre. Entonces necesitamos comprender esto. Aquellos que de cierta manera entendemos el propósito por el cual estamos acá, estamos enfocados en agradar a Dios y nuestro anhelo es estar bien con Dios, tenemos la mente de Cristo. Y eso lo logramos a través del Espíritu Santo y el análisis de su palabra y las instrucciones que el Espíritu nos da día con día para poder agradar al Padre.